Buenas noches, el día de hoy voy a hablar sobre algo que seguramente para muchas personas que ya son, como quien dice, tienen un conocimiento bastante avanzado sobre Linux, puede ser algo relevante, pero para otras personas no. El tema de hoy va a ser sobre la memoria swap o memoria de intercambio, lo cual es bastante interesante y es muy importante si no se le da pues, el adecuado manejo pues, de acuerdo al contexto. Eh, el día de hoy voy a hacer un laboratorio, pero antes de eso quiero dar un poquito de teoría y de los comandos que se van a usar y dar como pues un pequeño entendimiento de qué es la memoria de intercambio. Entonces básicamente la memoria de intercambio o memoria SWAT es una especie de memoria, por decirlo auxiliar, de la memoria principal y regularmente el sistema hace uso de esta de acuerdo pues a una configuración que se hace a través de unas variables. Esa variable principalmente es esta, que es el swappiness, no sé si lo pronuncio bien. Básicamente esta variable lo que hace es indicarle al sistema en qué momento tiene que empezar a hacer uso de esta memoria. También importante indicar de que como cualquier mecanismo que implementa un sistema tiene sus ventajas y desventajas. Dentro de las desventajas está el tema de que como esta memoria se aloja en disco, en el disco duro del servidor, la velocidad de lectura y escritura va a ser mucho más lenta y esto va a afectar el rendimiento del equipo o del servidor como tal. ¿Cuál es la ventaja? Que permite como tal a la memoria principal ejecutar más procesos en caso de que la memoria principal, pues de acuerdo a la configuración, esté ya en su límite, pues empieza como tal a recibir procesos y ejecutarse en esa memoria. Es importante también recalcar que el buen uso de esta memoria pues depende también primero del entendimiento y segundo como tal del contexto o del escenario en el cual se tenga o se vaya a trabajar. Entonces, un ejemplo así súper básico. Esta memoria es muy importante, por ejemplo, para servidores que tienen una memoria RAM súper chiquita. ¿Sí? Entonces, esta memoria auxiliar les ayuda a aumentar esa capacidad. Obviamente va a trabajar lento, pero esto evita que la máquina se cuelgue, se quede bloqueada, se mueran los procesos. Eh, Cuando se tienen servidores con mucha memoria RAM, digamos de 16 para arriba, pues pasar como tal todos los procesos a la memoria de intercambio sería una mala práctica, ¿sí? Entonces digamos eso es muy importante. Entonces, ¿cómo funciona esta variable? Esta variable básicamente funciona de la siguiente manera. El valor por defecto, en este caso voy a trabajar con un Ubuntu 18, es una versión de Linux. Sin embargo, la teoría prácticamente para todas las distribuciones Linux es la misma, cambia un poco toda la sintaxis, un poquito la sintaxis de los comandos. Como les venía mencionando, el valor por defecto es 60. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si yo tengo una memoria RAM de 10 GB y el valor está configurado en 60, que es el que está por defecto, cuando se haya consumido el 40% de esa memoria y quede el 60 libre, automáticamente el sistema empieza a hacer uso de la memoria de intercambio. Otro ejemplo es cuando se configura esa variable en 10. ¿Qué quiere decir eso? Que se tiene que hacer uso del 90% de la memoria RAM para que el sistema empiece a hacer uso de la memoria de intercambio. Hay otro caso de uso y es que se configura en 100 la variable. ¿Y esto qué quiere decir? Que prácticamente la mayoría de procesos se le pasan a la memoria de intercambio. Que eso suele pasar para servidores que tienen una capacidad súper chiquita en memoria RAM. Entonces, casi todos los procesos se le pasan a la memoria de intercambio. Obviamente, va a haber un tema de lentitud. Acá hay un ejemplo un poquito más bonito. Ahí están las fuentes de donde se sacó la información. Hay unos comandos en los cuales se van a usar en el laboratorio que voy a hacer.
Entonces este comando básicamente me muestra el valor de la variable. Este comando lo que hace es setear una variable, pero con la condición de que cuando se reinicie el servidor, esta no va a ser persistente. Entonces va a volver a su estado original, que es 60. En caso de que yo quiera configurarla permanentemente, simplemente tengo que configurar este fichero y agregarle esto en una línea, al final de la línea como tal del fichero. En caso de que no se tenga problemas, digamos que cuando se terminan los procesos y no sé qué, y la memoria nada que baja y se quiera como tal limpiar, lo que se tiene que hacer es deshabilitarla y volverla a habilitar. Es como un reinicio forzado. También es importante mencionar de que cuando se hace una instalación o cuando se inicia la instalación del sistema operativo, el menú indica cuál es el porcentaje de memoria de intercambio que se quiere usar. Esa es la que aparece acá por defecto. Pero esta memoria se puede aumentar. ¿Cómo se aumenta? Haciendo uso de estos comanditos. Esa memoria puede estar en cualquier partición o en cualquier ubicación del sistema operativo. Eso es importante. Entonces primero se crea el fichero, se le indica el valor, la ruta, el nombre del fichero, ¿sí? El peso como tal, 2 GB, 3 GB, 4 GB, depende de la capacidad del disco duro. Los permisos, en este caso, permisos de lectura y escritura, solamente para el usuario propietario del fichero. Se hace una marcación, eso genera como un identificador para que el sistema reconozca el fichero y esto lo habilita. Entonces acá como una breve explicación de los permisos. En este caso queda con permisos de lectura y escritura y el fichero tiene que quedar así. ¿Sí? Entonces acá lo que hago es decirle 4 y 2, que son los flags como tal de lectura y escritura. El flag de ejecución no se activa y los flags para lo que es grupos y demás usuarios no quedan sin permisos. Entonces el fichero debe quedar así. Por recomendación, realmente. Entonces vamos al laboratorio. Para este laboratorio, simplemente vamos a hacer lo siguiente. Primero es asignar la memoria. Vamos a cambiar la variable correspondiente. Entonces lo primero que vamos a hacer es validar el valor que hay actualmente. Entonces para esto simplemente lo que es con el comando cat. Listo. Y él nos indica en este caso que es 100%. Era un ejercicio que yo estaba haciendo. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un ejercicio súper sencillo. Voy a reiniciar la máquina y de acuerdo al documento que yo tenía, se tiene que volver al valor por defecto del sistema. Entonces para reiniciar la máquina simplemente le hago un init 6, reinicia. Listo, ahí empezó a reiniciar. Entonces esperamos a que inicie. Listo, la máquina ya inició, ejecutamos nuevamente el comando y automáticamente él me retorna el valor por defecto que es 60. Como indicaba con el comando siguiente, seteo el valor, voy a colocarlo en 10. Automáticamente me toma el nuevo valor. Entonces acá aquí le estoy indicando a la máquina que quiero que el sistema use el 90% antes de empezar a hacer uso de la memoria de intercambio. Eso es cuando son servidores. Eso sería como tal el primer ejercicio. El segundo ejercicio. Quiero aumentar este tamaño de la memoria que se configura por defecto cuando se instala el sistema operativo inicialmente. Entonces, para esto, ¿qué tengo que hacer? Ejecutar los comandos correspondientes. Entonces simplemente vamos a hacer lo siguiente. A pegar. Así voy a concatenar los comandos en una sola línea. Entonces, ¿qué voy a decirle? Voy a generar un archivo
de 6 GB, no, pongámosle 2 GB, 3 GB. También es importante tener presente el espacio en disco. Entonces en este caso tengo 24 GB disponibles de 40. Solo he usado 14. En el momento en que yo ejecute este comando, automáticamente él me genera un fichero y eso automáticamente va a ocupar espacio en disco. Entonces lo puedo hacer comando por comando o puedo ejecutarlo todo en una sola línea. Listo. Entonces él ejecutó todo, hizo la marcación como tal del fichero. Y si le hago nuevamente -m, ya pasé de 2 a 5 GB. Sencillo. Ahora hay otra parte del ejercicio que quiero mostrar y es la siguiente. Y es muy importante. Muchas veces el sistema operativo se está quedando sin memoria y hay procesos súper críticos que no se pueden reiniciar, no se pueden eliminar, no se pueden como tal matar, ¿sí? No se pueden detener. Y uno necesita a veces realizar operaciones en caliente. Entonces en este caso voy a mostrarles lo siguiente. Voy a ejecutar un script, voy a poner un htdoc para ir visualizando cómo se va consumiendo la memoria, tanto la RAM, la principal, como la secundaria, en este caso la swap o la de intercambio. Y voy a mostrar cómo en caliente puedo aumentar esta memoria y puedo ganar tiempo. Entonces ese tiempo es muy importante porque simplemente puedo ganar horas y ejecutar los procesos, por ejemplo, de reinicio, de tener aplicaciones en horas de la noche o en un horario que no sea crítico para la operación. Acá tengo un scriptcito que me va a empezar a generar consumo de esta memoria. Entonces lo ejecuto. Entonces automáticamente él empieza a consumir la memoria, se come la memoria principal y cuando ya se hace como tal el consumo del 90% de la memoria principal, empieza a realizar y hacer el consumo y hacer uso de la memoria de intercambio. Acá hay algo importante y es que cuando la memoria de intercambio llega a su límite máximo, el proceso se detiene y el sistema lo mata, ¿sí? Entonces el sistema mata ese proceso y la memoria vuelve otra vez a ceros. Entonces lo primero que voy a mostrarles es que es ese proceso, que cuando acá esta memoria llegue acá a este tope, el proceso que tengo acá abajo corriendo automáticamente se va a detener y el proceso del sistema lo va a matar. Entonces esto no creo que se demore mucho y el siguiente proceso es mostrarles y hacer ese proceso en caliente. Entonces vamos a subir de 5 GB a 10 GB la memoria de intercambio y voy a mostrarles cómo es que ganamos tiempo y evitamos que, por ejemplo, una operación crítica se detenga. Entonces por eso a veces estos temas pueden ser sencillos, pero si se saben entender e interpretar pueden ser de mucha utilidad para temas de administración de servidores, para las personas que administran aplicaciones importantes. Ahí estamos llegando ya casi al 100%. Y en unos segundos nos vamos a dar cuenta cómo el proceso que tengo corriendo acá abajo, el sistema lo va a eliminar. Entonces, acá el proceso se detuvo, dice que fue eliminado, ¿sí? Y eso, digamos, puede ser un proceso crítico. Acá pues es un proceso de pruebas. Entonces ahora vamos a hacer el siguiente ejemplo. Para lo siguiente, ¿qué vamos a hacer? No puedo utilizar el mismo fichero sobre el cual creé la memoria de intercambio. Me toca crear un nuevo fichero que lógicamente lo asocia a eso y se genera una memoria como tal virtual.
Entonces vamos a colocar nuevamente esto a correr. Y acá, ¿qué le voy a decir? Que voy a hacer absolutamente lo mismo. Le voy a aumentar 6 GB. Tenemos 5. El resultado final van a ser 11 GB. No puedo hacerlo sobre el mismo fichero porque me va a decir que está ocupado. Vamos a la prueba. Entonces si yo le digo, aumentémele otras 3. El mismo fichero, el mismo comando. Él me va a decir que is busy. O sea, está ocupado el recurso. ¿Sí? El dispositivo. Entonces no puedo hacerlo. Para esto necesito crear un nuevo fichero. Como te digo, el sistema es tan inteligente que toma ese fichero y él me genera una memoria ya lógica, ya haciendo uso de esos dos recursos. Entonces le digo un fichero total, listo. Si todo es perfecto, acá es un poquito demorado porque obviamente ya estamos haciendo uso de la memoria de intercambio. Entonces lo que les indicaba al inicio, los procesos van a ser más despaciosos, más lentos. Una vez se termina esto, venimos acá y ya tenemos 11 GB. Como se dan cuenta, ganamos bastante tiempo. Si no, ya estaríamos a escasos segundos de que el proceso se eliminara o se asignara como tal directamente por el sistema. Entonces, eso es importante. Hay dos comanditos para hacer como tal la limpieza de la memoria y son estos. Pero entonces, ¿esto qué hace? Esto lo que hace es desactivar esa memoria de intercambio y volverla a activar. Pero acá hay que tener en cuenta algo, de que cuando él la activa, él me desmonta los ficheros que yo acabé de habilitar como memoria de intercambio. Entonces es muy importante tener eso en cuenta porque se tiene que automatizar. Si no, pues queda con la que viene por defecto cuando se instala el sistema. Si yo lo trato de desmontar o deshabilitar mientras ella está ocupada, él me va a decir que no es posible. ¿Sí? ¿Sí? Él me va a decir que no va a ser posible, que va a haber un error. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Esperar a que o que el proceso se detenga. Entonces, un ejemplo, el proceso se detiene, acá lo voy a tener acá. Listo. La memoria otra vez volvió no a cero, pero sí me quedó como con basurita. Entonces, para limpiar como esa basurita, por ejemplo, acá me quedó como con 48 meguitas que no me ha limpiado. Si yo quiero que eso quede otra vez en cero, ahora sí, como ya el proceso se eliminó, corro este comando. Entonces, ¿el que hizo acá? Deshabilitó, volvió a habilitar. Pero lo que les indicaba, hay que tener cuidado porque él me deja por defecto las dos o la memoria que instala el sistema por defecto. ¿Qué me toca hacer a mí? Bueno, en este caso el administrador, volver a presentarles o habilitar los ficheros que yo configuré anteriormente. Entonces, este y el 2. ¿Sí? Automáticamente ya otra vez estamos en 11 GB. Y cero basura. Vamos, esto es muy importante. Si se sabe usar, si se sabe interpretar, no siempre dejar los valores por defecto es bueno. Porque, por ejemplo, si yo tengo una memoria RAM de unos 64 GB, pues lo ideal es que se consuma la mayoría de las 64 GB, sino que llegue a la mitad o menos de la mitad, que es el valor por defecto, y empieza a hacer uso de esa memoria de intercambio. Pues el sistema se me va a empezar a poner lento y no estoy aprovechando al 100% los recursos. O si tengo un sistema pequeñito y no quiero que se cuelgue en temas de memoria RAM, pues lo puedo aprovechar y puedo hacer una buena configuración. Entonces todo depende de la manera y el escenario en el cual se esté trabajando. Entonces, como digo, no siempre dejar los valores por defecto es bueno,
sino que es muy importante hacer una buena interpretación. Entonces eso sería todo. Muchas gracias.